Les damos la bienvenida a nuestra charla sobre conexiones para la supervivencia empresarial en el ciclo de charlas que hemos preparado para la creación de empresas sostenibles. Hoy tenemos de invitados a Clara Lucía Zuluaga, psicóloga y coach de la Universidad Javeriana, y también a Horacio Martínez, filósofo y teólogo también de la Universidad Javeriana. Vamos a estar conversando y al final les vamos a dar un espacio para hacer preguntas. Nuestro stand está al final de este pasillo y ahí pueden más tarde conseguir los libros de los autores de la casa. La primera pregunta que les voy a hacer es ¿cuál es la importancia de mantener buenas relaciones para tener una empresa exitosa? Me toca pagar. Muy buenas tardes. Creo que lo más importante de tener buenas relaciones es para mantener un espíritu con felicidad en la empresa. Hoy uno de los temas tremendos que hay es si en una empresa se vive con felicidad o no. Por eso uno de mis libros se refiere a eso, empresa y felicidad, porque es de los temas hoy más importantes al respecto. Les doy este dato que leí hace poco, que en muchas empresas ya no existe el gerente de recursos humanos, sino el gerente de la felicidad de la empresa. Esto lo han cambiado, lo cual muestra la importancia del tema. Gracias. Las buenas relaciones son fundamentales no solamente en la empresa, sino en la vida y en la sociedad. Entre los socios, que es en lo que me he especializado, con mayor razón, porque el ejemplo de la relación entre los socios marca una pauta para la cultura organizacional, marca una pauta para las relaciones entre los equipos de trabajo. Es fundamental que los socios entiendan que su ejemplo es para todos los que los rodean. Gracias, Clara Lucía y Horacio. Nosotros vemos en general que las relaciones en algunos casos son muy fáciles de tener, de mantener, en la familia, con los amigos, en las empresas, pero ¿cuáles son esos desafíos empresariales, doctor Horacio, desde su perspectiva de la sostenibilidad empresarial y Clara Lucía desde los socios? ¿Cuáles son esos desafíos de las relaciones hoy en día? Hay varios desafíos, pero uno es, primero, que no haya discriminación entre los empleados. Uno de los problemas más graves que afronta muchas empresas es la discriminación de las mujeres en las empresas. Hoy se trata de que haya igualdad en las empresas frente a tanto los empleados varones como los empleados mujeres. Es interesante ver que, por ejemplo, a nivel de mandos medios a veces hay mucha igualdad entre el personal masculino y femenino, pero ya en los círculos de poder mayor hay una discriminación que dice que de 10 empleados, 7 son hombres y 3 mujeres. Entonces, hoy se quiere que esa discriminación no exista y hay que buscar que hoy lo que potencializa a una empresa es la variedad, no la igualdad, y por eso es importantísimo y hoy se pide que la presencia de la mujer sea cada vez mayor en las empresas porque le ponen ese carisma propio de la mujer. Yo creo que este punto es importantísimo en la nueva tendencias que hay a nivel mundial de esa igualdad en todos los rangos, no solamente en los rangos inferiores, sino en los rangos de mayor relevancia en las empresas. Yo diría que ese sería el punto más importante. Bueno, desde el punto de vista de los socios, los principales desafíos pues son muchos, pero en este momento quisiera hablar de los 5 más importantes
que son, primero, ponerse de acuerdo en un fin común. Los socios deben tener muy claro el objetivo común, qué es lo que los une y qué es lo que quieren lograr en conjunto. El segundo es complementarse desde las fortalezas. Es decir, no todos tenemos todas las mismas cualidades ni las mismas características positivas, y seguramente tenemos también muchas que no son muy positivas. Pero lo importante aquí es que los socios logren identificar cuáles son estas fortalezas que los complementan y cómo pueden potencializarlas mucho más. Las deben identificar y se las deben valorar mutuamente. El tercer desafío es que vean que su relación es de largo plazo, que la proyecten hacia el largo plazo es fundamental, porque eso marca el tipo de relación, de negociación, de conversación, de acuerdos, etc. Adicionalmente, el cuarto punto es que sepan que asumen los mismos riesgos, asumen los riesgos en común, son compartidos y deben incluso saber si es en el mismo porcentaje o en porcentaje diferente, pero asumen los riesgos del negocio, de la sociedad, de aquello que los une en su fin común. Y el último es que todo esto lo formalicen en acuerdos y le pongan un marco legal, porque pues los seres humanos somos susceptibles de cambiar, somos susceptibles de morirnos, desde luego, dejar herederos, etc. Entonces, si nosotros tenemos un marco legal que le dé esa trascendencia a todos estos puntos que he mencionado, va a facilitar muchísimo más el largo plazo de la sociedad. Hace unos minutos, Clara Lucía, hablábamos si había o no había diferencia entre diálogo y comunicación. Y hasta cierto punto estábamos de acuerdo, pero decidimos dejar las dos palabras para nuestra pregunta. Pero ¿cuál es la importancia del diálogo y la comunicación para tener relaciones sólidas? Bueno, es fundamental. El diálogo y la comunicación son los que nos garantizan el entendimiento, lo que favorece que fortalezcamos la confianza, porque nos permite conocernos. Pero entre los socios la comunicación no puede ser de cualquier manera. La comunicación es mucho más exigente, porque implica que nos escuchemos muy bien, sepamos escuchar con una escucha activa, pero además nos comuniquemos de una manera asertiva. La comunicación asertiva se diferencia muchísimo de la comunicación agresiva. Los comentarios que nosotros hagamos o dejemos de hacer, los comentarios que incluso hagamos de manera no verbal, con gestos, con miradas, con levantadas de cejas, todo eso está comunicando un mensaje, pero esa no es una comunicación asertiva. Entonces, para que la relación de los socios sea de largo plazo, la comunicación es una herramienta fundamental que tenemos que aprender a usarla y tenemos que estudiarla para manejarla de la mejor manera posible. El diálogo es otra parte, otra herramienta que comentábamos con el doctor Horacio y que le voy a ceder la palabra para que él nos profundice. Creo que hoy día en todos los escritos que hay de convivencia a nivel empresarial es el diálogo, y a nivel convivencia universal en una sociedad se dice el diálogo es lo importante, aprender a dialogar aceptando al otro como es, que es importante ese punto, no es que todo el mundo sea igual, no, aprender a ver las diferencias y aceptarlas. Y se dice que es importantísimo que en las empresas ojalá haya diversidad de opiniones, que haya diversidad de culturas, porque en vez de ser algo malo es una riqueza de la empresa, el hecho de que haya variedad de personas preparadas, etcétera, porque permite un diálogo mucho más fructífero. Yo creo que este punto es importantísimo para evitar ese predominio a veces de una sola mentalidad. Ahí entra mucho el tema de la cultura, que hay diversidad de culturas
Y en nuestra sociedad hay que aprender a aceptar la diversidad cultural. Pensemos nomás el problema hoy día de entender las culturas asiáticas frente a las culturas occidentales y todo este nuevo forma de hacer comercio, etcétera, pues hay que abrirse a la diversidad, al pluralismo cultural. En los temas de responsabilidad social hoy se dice que hay que darle una gran importancia a la cultura, porque se nos olvida que hay diversidad de culturas y eso, en vez de ser una pobreza, es una riqueza, porque ayuda a que las personas entiendan mejor los problemas de la realidad. Y yo creo que este punto es importante, y como digo, aprender a dialogar respetando al otro. Una persona que ha hablado mucho al respecto es el Papa Francisco, y que él dice: el diálogo es lo que nos lleva precisamente a formar esa cultura del encuentro con los demás. Aprender a dialogar es el punto fundamental hoy en la nueva cultura. Aprovecho lo que nos está diciendo doctor Horacio para preguntarle sobre los valores que usted reconoce que fundamentan la responsabilidad social empresarial. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, sobre este tema he escrito varios libros que están en el COE, mostrando cómo para lograr ese diálogo se necesita desarrollar una serie de actitudes, más que valores, actitudes que debe tener la persona para dialogar. Primero, y que recientemente salió un documento muy importante la semana pasada en la Santa Sede sobre la autonomía y la dignidad, respeto por la dignidad de las personas. Yo creo que este punto es importantísimo, es aceptar la dignidad y derechos de todas las personas de mi medio ambiente, porque desafortunadamente lo que ha habido en el mundo actual en muchas partes es una discriminación, negación de la dignidad de las personas por raza, por sexo, por edad. Y segundo, reconocimiento de sus derechos, porque todas las personas tenemos unos derechos por ser persona. Y yo creo que este punto es importantísimo, sobre todo porque en muchas empresas a veces no se respeta, por ejemplo, se discrimina a la mujer, se discrimina a cierto tipo de personas, por ejemplo, por su raza. Entonces, hoy uno de los puntos fundamentales es superar eso, superar esa discriminación tan tremenda que hay para buscar una igualdad en el diálogo para crear un mundo mejor. Muchas veces nos encontramos socios en situación de parálisis. Entonces todo esto nos permitió identificar características diferentes y así pudimos nombrar 4 ciclos para ponerles un nombre que no les rotulara, no los estigmatizara y no los dejara sin posibilidad de movimiento. Decidimos ponerles nombres de runas. Entonces uno se llama Goofy, que es el ciclo en el que hay construcción, en el que los socios están no necesariamente empezando, sino que simplemente pueden haber llegado a ese ciclo porque hubo algún proceso de cambio dentro de su organización, entonces se están reinventando. Otro ciclo, un ciclo también muy positivo, se llama Raido, es en el que hay solidez, en el que hay acuerdos, en el que hay una estabilidad, incluso en ese momento para los empleados de empresas grandes, por ejemplo, como muchas de las que trabajamos, con las que trabajamos, para los empleados hay una muchísimo mayor felicidad en la empresa, hay una mayor armonía, las relaciones fluyen fácilmente. Pero este ciclo tampoco es permanente, porque todos los ciclos son dinámicos. Otro que identificamos, que se llama ISA, es cuando están en parálisis. Es una etapa muy difícil,
porque es la etapa en la que se caracteriza por la desesperanza. En psicología llamamos desesperanza aprendida, a ese momento tan complejo en el que se queda como sin saber qué hacer, no se ve un horizonte y normalmente este es un ciclo muy peligroso porque a veces las personas, como están en parálisis, no tienen mucha energía para la creatividad. Entonces hay muchísima necesidad de movilizarlos. Y el último ciclo, no por ser el último, sino el último que estoy nombrando, se llama NIED. Y ese ciclo es en el que hay altos conflictos. Muchas personas piensan que es el ciclo más malo o más negativo, y no, de ninguna manera. Todos los ciclos son muy positivos si tenemos la capacidad en nuestras relaciones de movernos y sacarles lo más positivo. Al conflicto de la crisis no hay que tenerle miedo, sino hay que saberlos identificar, afrontar y solucionar. Entonces es un espacio para la creatividad y para una alta movilización. Los 4 ciclos son dinámicos, no nos quedamos nunca en el mismo, podemos ir moviéndonos en nuestras relaciones, nuestra capacidad para identificarlos y para movernos hacia otro es lo que nos va a caracterizar el largo plazo de la relación. ¿Cuáles son las estrategias más exitosas para el relacionamiento? Bueno, hay varias. Nosotros en nuestro trabajo también identificamos que una muy importante es tener la capacidad de hacer diagnóstico, de saber qué está pasando en este momento entre nosotros, como por ejemplo en la relación diagnosticar en qué ciclo estamos y cómo podemos movilizarnos. Pero otra es tener la capacidad de mirarnos dentro, o sea, hacer un insight. Es una estrategia fundamental, mirarnos dentro, conocernos, ver qué está pasando dentro de nosotros mismos. Y cuando estamos hablando de una empresa, hacer un diagnóstico para identificar qué está pasando al interior de la organización y poder saber qué podemos hacer para movernos, como lo había mencionado en los ciclos. Esa capacidad de hacer diagnóstico es fundamental. Luego conocernos, como estaba mencionando, y luego encontrarnos, o sea, podernos sentar a dialogar con lo que yo vi que tengo que mejorar de mí o de mi organización, lo que el socio vio que tiene que mejorar de sí mismo o de su organización. Ahora sentémonos a ver eso que habíamos definido que era nuestro propósito común, ¿cómo podemos entonces volverlo a encaminar? ¿Qué acuerdos necesitamos hacer? Y por último, es muy importante que nos diferenciemos de algo que conocí recientemente en el libro de Salvar Ecopetrol. El doctor Echeverry decía que nuestro país aprendió de Sebastián de Belalcázar que uno puede decir que sí, que estoy de acuerdo, pero después no lo ejecuta, no lo cumple. Eso es peligrosísimo, pero es muy común en las empresas, lo encontramos frecuentemente. Los socios o las personas de los equipos de trabajo hacen un acuerdo, dicen sí, vamos a hacer esto, nos comprometemos a esto y después no lo cumplen. Nosotros tuvimos que identificar que muchas empresas necesitaban acompañamiento para que cumplieran los planes de acción. Entonces, otra estrategia es exactamente asegurarnos que se cumplan los acuerdos y los planes de acción. Doctor Horacio. Sobre las estrategias para el relacionamiento, doctor Horacio. Una primera estrategia sería abrirse al encuentro con los demás. En esto se habla hoy día mucho. Yo diría que la palabra más importante del diccionario es encuentro. Nomás diría, el origen de la palabra religión viene del latín encontrarse.
ese encuentro con Dios, con uno, con los demás. Y cuando uno ve eso, se da uno cuenta de que lo más importante en la vida es encontrarse y aprender a encontrarse. Y el encuentro tiene en el fondo tres aspectos fundamentales. Uno, que yo sea capaz de reconocer al otro como persona, y no como una cosa, para poder entrar en relación, es decir, tú vales como eres y te reconozco como persona con derechos. Segundo, entrar en comunión dialogal con el otro para formar equipo, para formar comunión. Es el segundo punto básico en toda relación. No solamente reconocer como persona, sino entrar en armonía con la otra persona. Y tercero, que es el punto básico y más importante también, que es cuando uno se encuentra con el otro, lo reconoce como persona y entra en relación, es cuidarlo, cuidar con coraje al otro. Y hoy se habla mucho de eso, el cuidado que sirve al otro, el cuidado a pesar de las dificultades, y ahí está todo lo que hoy se escribe sobre responsabilidad social, que en el fondo es, yo voy a tratar de cuidar a todas las personas sin discriminación y tengo que cuidar no solamente de las personas, sino de la vida, y por eso viene todo lo que se habla hoy del medio ambiente, etcétera, que es el encuentro que nosotros debemos tener entre nosotros y con todo el universo. Y aquí no me quería hablar también de pues, nuestro encuentro con Dios, que es parte de ese encuentro, ¿no? Y que nos da esas raíces precisamente para abrirnos al encuentro como hermanos que somos ante Dios, y por lo tanto que no haya discriminación, que no haya nada que impida ese encuentro en la diversidad. Y yo creo que esos serían los tres puntos fundamentales de hoy, de encontrarse, reconocerlo con respeto como persona, segundo, entrar en comunión, y tercero, actitud de cuidar sirviendo con coraje al otro. ¿Cuáles son los riesgos, doctor Horacio, del desencuentro? ¿Qué pasa cuando las relaciones se rompen? ¿Cuáles son los riesgos para la empresa? Pues los riesgos es, primero, que ya no hay un clima bueno en la empresa, porque empiezan a haber conflictos dentro de la misma empresa, primer punto. Y el encuentro no solamente debe ser dentro de los miembros de la empresa, sino sus relaciones con los clientes. Entonces ahí entra también el problema de cómo debe ser esa relación de encuentro pues con los diversos stakeholders que se llama, que son con los propietarios, con los accionistas, con los clientes, también con la parte social. Sobre este tema se ha escrito muchísimo, que es esa relación de encuentro, que es la esencia de lo que se suele llamar responsabilidad social empresarial. En el fondo es eso, es que yo considero que todos somos parte de una entidad que es la humanidad como una sociedad, cómo logramos convivir en armonía. Este punto es esencial, y si queremos saber las malas consecuencias, pensemos en ejemplos que hay en Colombia, sobre todo, de esa falta de encuentro, no solamente a nivel como comunidad, sino a nivel a veces dentro de las empresas, que empieza a haber problemas bastante serios. Y yo creo que aquí la doctora, que ha estudiado mucho esa relación, nos podría completar ese aspecto. Pues riesgos son muchos. El tema aquí es que el riesgo afecta el largo plazo.
Cuando en una relación el largo plazo se ve deteriorado, pues lo que normalmente puede ocurrir es que simplemente los socios deciden terminar su relación. Y eso es gravísimo porque afecta al interior de las empresas. Por ejemplo, si la tienen que vender a un tercero o alguno de ellos decide quedarse únicamente, pero todo esto altera la estructura de la organización, altera el sentido de pertenencia de las personas. Entonces, el riesgo de un mal relacionamiento o de unas dificultades de entendimiento que no se logren superar, pues deteriora muchísimo la organización, el negocio. También sobre el encuentro, doctor Horacio, cuéntenos sobre una estrategia que haya sido efectiva o un caso contrario, algo que en la empresa haya ocurrido desde su experiencia, que nos contaba unos casos hace un rato, que ha salido mal. Cuéntenos uno de esos casos que ha salido mal. Por ejemplo, hay unas empresas norteamericanas donde ha habido a veces que en las propagandas aparecen, digamos, ciertas cosas, pero uno va a ver la realidad de las empresas y no existe esa convivencia, primero dentro de los miembros, pero más que todo es la relación con los clientes, ¿no? A veces encuentra uno que empresas que predican mucho ciertas cosas muy bonitas, pero uno va a ver y no cumplen con esos responsabilidad con el bien común de las personas. Y entonces hay casos al respecto de, no me acuerdo bien el nombre, pero una empresa muy famosa que vivió esto, que engañó a sus mismos empleados, porque la empresa tenía grandes problemas contables y le ofreció a sus empleados que si se hacían parte de la empresa y ojalá sus familiares les daría unos precios especiales para las acciones, y muchos empleados se endeudaron y también trajeron a familiares a la empresa, y después la empresa quebró. Fue un escándalo tremendo porque dice que es el modelo más tremendo de cómo la misma empresa acabó dañó a sus empleados y a las familias de los empleados. Entonces es un caso tremendo de cómo puede haber empresarios que van a engañar a sus mismos empleados y los van a perjudicar de esa manera. Entonces son casos que uno dice, pero ¿cómo puede ser eso que aun con sus mismos empleados hagan eso, ¿no? Y perjudicando a las familias de los empleados. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta eso, porque uno debe ser transparente y sobre todo dentro de los mismos empleados de la empresa. Yo creo que ese caso es muy famoso porque muestra de la falta absoluta de ética, y aquí quiero hacer una anotación al respecto. Mire, hoy de los temas que más se están tratando hoy a nivel universal es la ética, porque se dice la ética empresarial es la que está detrás de la convivencia en la empresa, en la responsabilidad social. Y aquí viene el gran desafío, estamos las universidades preparando con ética a las diversas personas que van a trabajar en las empresas, y aquí hay una gran problemática. Yo he sido profesor muchos años de ética empresarial, ética médica en varias universidades, la Javeriana, el CESA, la Católica, y varias. Entonces, importantísimo eso, de que hoy no se puede olvidar la ética, porque la ética es lo que me da esos valores que se deben
reflejar en los códigos de ética empresarial, en los credos empresariales, etcétera, y no solamente expresar, sino vivirlos, porque el problema no es decir, no diga mentiras, pero va a haber, hay deshonestidad con los clientes, con los accionistas, etcétera. Entonces, enseñar a vivir la ética de las empresas es importantísimo hoy día. Y hoy se dice que quizás la crisis mayor que hay en muchas empresas es la falta de ética, y nos está dando esa formación en muchas carreras que después llegan los alumnos formados en esas universidades y ayudan a que haya unas conductas sin integridad moral en las empresas. Clara Lucía, ¿cómo pueden prepararse los emprendedores para tener buenas relaciones con sus socios? Siguiendo los pasos que están escritos en el libro. Pero realmente una de las principales motivaciones que me llevó a escribir el libro fue precisamente la cantidad de emprendedores que no siguieron adelante con sus emprendimientos después de la pandemia, porque surgieron muy buenas ideas, muy buenos negocios, y los socios no se entendieron. Muy pronto terminaron sus negocios precisamente por falta de entendimiento. Yo creo que es muy importante que sigan los 5 pasos que ya mencionamos hace un rato, que los hablen, que los formalicen y que sepan que como las cosas, uno cambia de opinión, uno crece, pueden crecer juntos, pero si no crecen muy parejos tampoco importa, lo importante es que tengan la capacidad de renegociar. Y para eso simplemente también se necesita respeto, mencionaba el doctor Horacio, pero se necesita la confianza y la comunicación para poderlo expresar. El reto de los emprendimientos, de los emprendedores, para sus emprendimientos es que sepan y tengan conciencia de largo plazo. Doctor Horacio, ¿algún consejo que usted le quiera dar a los emprendedores cuando están con sus empresas, inicien sus acciones de responsabilidad social empresarial? ¿Qué consejo le da a los emprendedores? Bueno, el emprendimiento es el tema de hoy. Hoy vemos que el tema central es que toda persona ojalá sea emprendedora, aunque trabaje en una empresa con otras personas, ese espíritu emprendedor. Y yo creo que acá, pues lo primero es tener coraje, personas que no le tengan miedo al fracaso. Hoy se habla mucho los grandes empresarios, grandes empresarios, Steve Jobs, muchos dicen hay que tener resiliencia, ser capaz de convertir los problemas en oportunidades. Y yo creo que este punto es importantísimo y me atrevería a decir que es la base hoy día de no tenerle miedo a las dificultades, al contrario, son oportunidades, conviértalas en oportunidades. Y esto lleva a otro punto que es importantísimo. Hoy se dice la importancia de adaptación, de aprender a aprender continuamente. Hoy se dice, no se trata de uno de cuando termina una carrera, ya lo sé todo, no, al contrario, aprendí a aprender, a desaprender y volver a aprender. Hoy día no se trata de formar, decir, no, ya me formaron, no, me formaron para seguir aprendiendo. Hoy se dice, el aprendizaje debe ser de por vida, no debe terminar en ningún momento. Por ejemplo, hoy se dice, una persona una vez que termine su enseñanza universitaria, periódicamente debe volver a tomar cursos para seguir aprendiendo. Eso no, uno debe formar como profesor, es la capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender. Y hoy se pide que quizás la actitud más importante es abrirse al cambio, ser capaz de cambiar, de adaptarse a las circunstancias, porque lo único cierto es que el mundo está cambiando, la realidad está cambiando.
Y entonces, si usted no forma personas que no le tengan miedo al cambio, al contrario, personas dispuestas a aprovechar las diversas oportunidades que va dando la vida y adaptándose a eso, es lo que da ese ánimo para construir un mundo mejor para todos. Tener un ánimo creativo, una persona echada para adelante, una persona que no le tenga miedo al fracaso ni a las dificultades, que las vea como oportunidades. Yo creo que este punto es importantísimo porque cambia completamente la perspectiva de la vida. Y entonces, ese sería mi comentario al respecto. Usted nos está hablando desde hace varias preguntas, doctor Horacio, de educación. ¿La educación universitaria incluye hoy estos aspectos que estamos hablando? Usted que ha sido profesor durante tantos años, ¿usted ve que la educación empresarial de hoy incluye formación para el relacionamiento? Yo creo que la crisis mayor, y eso lo dicen muchos expertos, hoy es la educación. Y yo hoy quisiera hacer una observación, 50 años, más de 50 años de profesor universitario, más que todo en la Javeriana, pues me da un poco de experiencia. Hoy se dice lo siguiente, muchos autores, y es: lo importante no es simplemente dar conocimientos de ingeniería, de medicina, de arquitectura, de las diversas modalidades para poder uno trabajar, sino formar el carácter de las personas. Eso ha hablado muchísimo la CEPAL, dice, hoy hay que ante todo formar el carácter de las personas. Y ese carácter son actitudes, que en lenguaje ético se llama virtudes. Una persona que tenga coraje, una persona que sea honesta, una persona que sea solidaria, una persona que sepa cuidar a los demás, una persona con libertad responsable, porque eso es lo esencial. Y les doy un dato que veía un autor hace poco, decía, hoy las grandes empresas no están contratando, fijándose tanto en los diplomas que tiene el candidato, sino en el carácter de la persona. Y trae ejemplos que, por ejemplo, Steve Jobs, veía hace poco, cuando iba a nombrar un gerente, lo invitaba era a tomar tinto, y ahí en el diálogo, cuando usted fracasó, ¿qué hizo? A él más que los diplomas le interesaba el carácter de la persona. Usted fue capaz de salir adelante ante los problemas, usted cómo se relaciona con las demás personas, usted cuál es su actitud ante la vida, etcétera. Fijémonos, y me atrevo a decir, eso lo ha dicho mucho, sobre todo el Papa Francisco en sus documentos, que hoy la gran tarea de la educación es formar el carácter. El carácter es distinto del temperamento, la gente confunde, el temperamento es mental, y eso lo tratan los psicólogos. El carácter es moral, espiritual, y ahí está lo difícil, porque necesita formar desde chiquitos. Hoy se habla que esa formación del carácter debe ser desde el hogar, a través de todos los ciclos escolares, pero debe centrarse también en la educación universitaria. Más aún, también dicen, después de la educación universitaria en las empresas debe fomentarse eso. En primer lugar, porque en muchos colegios y universidades no se dio eso. Entonces hoy se debe formar ese carácter en las mismas empresas. Este es un punto muy importante, porque se dice que si una empresa no trabaja eso, tiene fallas también. Antes de darle la oportunidad al público de hacer algunas preguntas, Clara Lucía, antes de publicar tu libro teníamos muchas ideas del título del libro. Le dimos muchas vueltas a esto, y alguno de esos posibles títulos era cómo ser un buen socio.
Si tú tuvieras que decirle a alguien muy rápidamente cómo ser un buen socio, ¿qué le dirías? Te estoy corchando porque esto no lo habíamos hablado, pero ¿qué le dirías a un empresario joven que está empezando con su empresa? Que sea honesto, que sea respetuoso, que conozca se conozca pues a sí mismo, pero que conozca a su socio para que pueda saber en qué puede confiar. Gracias. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta. Para Carolina, ¿qué herramientas, qué tips pueden ser útiles para hablar en el desacuerdo? Muy importante, muy importante. Hay que mantener la calma. Es importantísimo el manejo y el control emocional, porque si no se mantiene la calma, no se puede escuchar al otro y no se logra ser objetivo y poder encontrar algún punto en común si no se escucha a profundidad al otro. En nuestra experiencia algunas veces encontramos que los socios tenían fuertes conflictos y en el fondo realmente no pasaba nada, era simplemente el ego de cada uno que estaba queriendo florecer y que dificultaba y generaba el desacuerdo. Entonces el control emocional, calmar el ego, escuchar atentamente para poder ser creativos y encontrar soluciones. Buenas tardes, yo quisiera preguntar acerca de las recomendaciones que habría que darle a los emprendedores para que sus empresas sean sostenibles, porque se dice que de cada 10 empresas que se crean, al cabo de 10 años solamente permanecen 2 o 3 empresas. Y desde luego habría un punto muy importante que ver sobre esto, y es tanto la responsabilidad social como el balance social que tienen que hacer las empresas. Porque se hace el balance económico, pero sería muy importante que aprendieran a hacer el balance social en las organizaciones para hacer que su gente crezca y así la empresa pueda crecer. ¿Qué recomendaciones le darían a estos emprendedores para que sus empresas perduren? Bueno, yo les diría que trabajaran los 3 pilares de la relación. Los 3 pilares son, el primero es el contexto. El contexto implica que los socios se pongan de acuerdo, además del fin común, en cuáles son los resultados que quieren producir con su negocio, cuál es la misión que tienen en su negocio, cuáles son aquellos, como decía el doctor Horacio, el credo de su empresa, sus valores. Todo esto es lo que llamamos contexto organizacional. Otro aspecto muy importante es la individualidad. La individualidad de los socios o de las compañías socias, en el caso es exactamente igual. Los emprendedores necesitan reconocerse y conocer su propia individualidad para poder pasar al tercer paso, que es aquel en el que ya forman algo en común. Son los procesos claramente identificados de aquello que ellos quieren con su negocio. Por ejemplo, cada cuánto se van a reunir, cómo van a tomar sus decisiones, cómo van a solucionar los desacuerdos, cuándo van a invitar a un tercero para que los ayude en esos desacuerdos que posiblemente tengan. Esos procesos hay que también acordarlos y formalizarlos. Yo creo que los emprendimientos pueden tener mayor sostenibilidad en la medida en que se construya, en que se trabaje en conjunto, no solamente haciendo el pan que quieran hacer, o la sal que quieran hacer, o el sombrero que quieran hacer, no, en todo lo que implica entre ellos en su relación para que ese negocio sea de largo plazo, como esos 3 pilares. Bueno, yo completaría con lo siguiente, que en la pregunta está
la responsabilidad social. Yo creo que un punto básico es que las empresas tengan responsabilidad social. En este momento yo estoy colaborando con unas personas que están haciendo todo un estudio de la necesidad de las que empresas, por ejemplo, exportadoras de Colombia, de café, etcétera, tengan responsabilidad social para que puedan lograr poner sus productos en Europa, por ejemplo. Si no tienen ese certificado de responsabilidad social, no pueden exportar ni café ni bananos a Europa. Un gran reto que hay hoy día para las empresas es que haya responsabilidad social en toda la cadena de valor de las empresas. Por ejemplo, los agricultores, por ejemplo, la cadena de transformación, el transporte, todo. Un caso que supe, por ejemplo, una empresa exportadora de flores de Colombia a Europa hizo un convenio con una empresa española y los españoles vinieron a Colombia a ver cómo era el proceso de la siembra de las flores, cómo se trataba a los empleados. Más aún dijeron, queremos ir a visitar la casa de esta empleada para ver si realmente se cumplen los lineamientos de responsabilidad social. Yo me atrevería a decir que hoy es de las cosas más importantes que hay, sobre todo para que haya en el comercio internacional, es que la empresa tenga en cuenta la responsabilidad social, que tiene que ver con respeto a los derechos humanos de todos, no haya discriminación. Segundo, que se dé oportunidades, haya un ámbito de diálogo, de equipo, que se trabaje como equipo. Y tercero, cuidado por las personas y por el medio ambiente. Si no existe eso, las empresas van a fracasar, no tienen futuro, y menos si son empresas que para exportar, para comercio internacional. Hoy hay unas normas muy fuertes, por ejemplo en Europa, para que se acepten esos productos, etcétera. O sea que es importantísimo ese aspecto de la responsabilidad social unida al emprendimiento. Y yo creo también que hay otro punto, ya pensando en el temperamento, el carácter del emprendedor, que sean personas que no solamente se fijen en el aspecto económico, sino que se fijen en las personas, que sepan, que tengan, voy a decir una palabra que es muy famosa en la filosofía, sabiduría. Hoy se pide que las personas tengan sabiduría, aprendan a ver la realidad no solamente en el aspecto racional. Este punto lo trajo mucho y voy a decirles lo siguiente: el gran problema de la civilización desde la Edad Media es que se vuelve muy racionalista y entonces lo que prime es la razón. Y voy a decirles una frase que es tremenda de Chesterton, que dice: loco no es el que ha perdido la razón, loco es el que se atiene solo a la razón. Yo creo que no hay peor loco que un racionalista, porque hay algo más allá de la razón. Si yo me encuentro con una persona y solamente veo con mi razón lo que es solamente veo lo que tiene la persona, pero necesito esa capacidad de sabiduría para ver lo que es la persona en su interior, ver ese valor que tiene como persona, y eso no lo da la razón, lo da es la espiritualidad. Y yo les diría lo siguiente: la crisis hoy del mundo es de espiritualidad, porque hay que pasar más allá de lo racional, no negándolo, sino complementándolo, para que la persona
sea una persona capaz de ver en profundidad el ser personal, lo reconozca como persona. Segundo, que se encuentre con él en el amor para formar un equipo. Y tercero, que tenga cuidado servidor del otro con coraje. Sin eso, la civilización se va a perder. Hay personas, hay dos citas, una que dice, si la civilización actual no rescata la espiritualidad, no termina siglo. Tremenda la admonición que dice este autor. O un gran teólogo, Karl Rahner, dice, el cristiano que no ore como un místico se volverá ateo. Así de simple. O sea, si nos quedamos solamente en la racionalidad, va a haber un gran crisis, que es lo que se está viviendo hoy en el mundo, la carencia de ese nivel superior. Nosotros somos cuerpo, mente y espíritu, y el gran problema es que no se está aceptando sino la parte física y la parte mental, y necesitamos además de eso, no es en vez de, sino además de eso, esa espiritualidad cuyo centro es el amor. No basta pensar, es el amor. Tenemos 5 minutos, pero había otra pregunta pendiente aquí. Gracias. ¿Se oye? Yo quería preguntarte, Clara Lucía, en relación, ¿qué consejo tú das a unas empresas familiares en relación a los protocolos que deben tener dentro de la organización para en el tiempo perdurar aquellas empresas que existen? Gracias, Claudia, muy buena pregunta. El tema de que perdure es fundamental, y de verdad que los protocolos, bueno, en algunos sectores lo llaman protocolos y en otros los llaman gobierno corporativo, pero en las empresas familiares muchas veces, en las épocas pasadas, se descuidaba este aspecto porque creían que solamente con que la familia hubiera sido criada de la misma manera o muy puestos de acuerdo, entonces eso iba a ser suficiente. Y con el tiempo se ha hecho evidente que los herederos no necesariamente saben manejar el negocio igual que lo hicieron sus fundadores. Y ahí también hemos visto muchísimos fracasos. No se mantiene la empresa, se acaban o simplemente las venden porque precisamente faltó construir o quizá construir un protocolo familiar, un gobierno corporativo, o quizá también involucrar a algún tercero que los guíe en eso, porque a veces las empresas familiares les cuesta trabajo pedir ayuda. Algunas lo hacen, pero muchas les cuesta trabajo pedir ayuda. Entonces, realmente creo que el protocolo familiar y el gobierno corporativo son fundamentales. Clara Lucía, felicitaciones por tu libro. La pregunta tiene que ver con qué hacer cuando, a pesar de los esfuerzos de los socios y de la buena voluntad y de poner en práctica todos los consejos y sugerencias para que puedan superar los conflictos y las diferencias de opinión, es inevitable la separación, y algunos expertos recomiendan negociar de antemano las, entre comillas, cláusulas del divorcio. Gracias, Mauricio. Claro que sí, es muy importante saber cerrar, saber despedirse, saber decir adiós. En los protocolos familiares, en los gobiernos corporativos o en los, simplemente como lo hemos llamado nosotros en el libro, en los acuerdos, hay que dejar, cuando estamos en los buenos momentos, dejar esos puntos claros de cómo vamos a cerrar cuando estemos en los malos momentos. Eso se puede hacer y es fundamental hacerlo cuando estamos bien, para anticiparnos y ser proactivos para el momento en el que no estemos bien. Gracias, Clara Lucía. Gracias. Y Horacio, antes de cerrar, quiero invitarlos mañana que tendremos una sesión con la Asociación de Emprendedores de Colombia
Es una asociación que reúne personas muy jóvenes que están emprendiendo, ya son más de 500 socios, y los vamos a tener mañana en este escenario conversando a las 4 de la tarde. Si quisieran venir, están por supuesto invitados, son bienvenidos. Gracias a Clara Lucía y a Horacio por aceptar nuestra invitación, y los invitamos a pasar a nuestro stand, podremos conversar un rato más con los autores. Muchísimas gracias.